Estamos en una mesa súper interesante que vamos a hablar sobre los desafíos del sistema de salud en la Argentina. Temón. Así que prepárense. Ya vengo de escucharlos un montón. Estamos con Fernando Berlen, que es director general de Grupo Sancor Salud. Loris Scalice, que es gerente general de Roche Pharma Argentina. Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó. Y Marcelo Marchetti, director médico del Hospital Italiano. Bienvenido a todos. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Sistema de salud en la Argentina. ¿Cómo estamos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo ven el futuro? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, a ver, sistema de salud, toda una palabra. Yo le pondría comillas a sistema porque realmente no es un sistema, ¿sí? A lo sumo podríamos decir que hay tres grandes subsistemas. Creo que el desafío para el futuro es la eficiencia. Los subsistemas del sector privado, la seguridad social o el subsistema público, con todas sus divisiones internas, el subsistema público que es provincial, pero muchas veces es el municipio el que se hace cargo de la prestación, o dentro de la seguridad social, la diversidad de obras sociales, desde las sindicales a las provinciales, las Fuerzas Armadas, el PAMI, etcétera. Me parece que el desafío, y les decía hace un ratito, los argentinos tenemos un concepto de equidad en salud, o declamamos un concepto de equidad, pero la verdad que las diferencias entre esos tres subsistemas son muy grandes. Después, cada uno puede decir que seguramente todos van a decir estamos subfinanciados, pero teniendo en cuenta que la sociedad asume que estos son los recursos que quiere poner en salud, el gran desafío de la Argentina es una reforma del sistema de salud, que no es un chacharacha, ¿sí? Tal cual los países que miran a la salud o ponen la salud en la agenda más alto, encaran y hacen. Y ese es un desafío para los próximos años, sin duda. En esto, permitirme, Marisol, acotar, como integrante de ese subsector que dice Marcelo, de la parte privada, Sancor Salud, como integrante de la medicina prepaga, vemos esa necesidad, esa cuestión de, primero, la Argentina es muy grande, en el caso de Sancor Salud es una empresa federal, y vemos que tanto la salud pública como privada no es la misma en Buenos Aires que en el resto de las provincias del interior. Por lo cual, el desafío creo que es doble, de encontrar, hace años que venimos hablando de que el sector está en crisis, y bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me parece que esa mesa de diálogo que dice Marcelo, que no es fácil, porque la identificación o la definición del sistema argentino está fragmentado, también ahí ese es el primer obstáculo que tenemos que vencer todos. Fragmentado no se puede hacer nada. La pandemia nos dejó algunas enseñanzas, alguna articulación entre lo público y lo privado que no tendríamos que desaprovechar. Edgardo. Hablamos del futuro, ¿no es cierto? Creo que este tema de articulación, cambiar requiere una reforma constitucional, ¿no es cierto? Como decía Marcelo, tenemos un sistema federal, 24 provincias, un sistema público, un sistema privado, un sistema de seguridad social vinculado a todo lo que es el empleo formal registrado. Sabemos que prácticamente tenemos la misma cantidad de empleados registrados en los últimos 30 años, no ha crecido esa posibilidad de financiamiento del sistema de salud, un sistema inequitativo. Nosotros desde el punto de vista de la industria farmacéutica lo que hemos tratado es de acompañar este proceso de la mejor manera posible, tratando de brindarle a los argentinos la seguridad de que hay medicamentos acá, de que puedan ser accesibles. Hemos trabajado con lo público, con lo privado para poder permitir y brindarle un elemento más de salud, pero claramente requiere una discusión mucho más profunda, una discusión de equidad, de consensos que permita pensar tanto en educación como en salud en un país a futuro. Loris, te dejé última a propósito. Sí. Digo, alguien que viene de otro país, ¿cómo nos ve? ¿Cómo ve nuestro sistema? Yo vivo en Argentina hace ahora 6 años y no solo lo que escucho, pero de lo que estoy viviendo. Quiero construir sobre lo que hablaron mis compañeros, sobre la eficiencia y sobre la colaboración. Yo creo que el futuro de salud en Argentina y en el mundo pasa por un lugar, primero, de salir del punto de los actores cada uno en un lugar, pero de un punto de convergencia
y que se humanice el sistema de salud teniendo el paciente en el centro. Entonces, yo creo que existen de verdad muchos recursos disponibles. La diferencia está en, para ganar esa eficiencia tenemos que ser capaces de crear un espacio de colaboración generosa y solidaria para con un tema, que es cómo yo presto, cómo hago la mejor prestación, que tampoco significa todo a ese paciente. Y ahí, otra cosa que para mí es fundamental es que se hable de salud. Porque creo que cuando hablamos del sistema de salud, hablamos del punto de las enfermedades. ¿Qué es la salud? ¿Qué es restablecer y dar acceso a la salud más temprano y con menos costo? Porque ahí hablamos de educación, hablamos de prevención, hablamos de una forma mucho más amplia. Entonces, para mí, yo veo que el futuro es... Yo soy optimista, creo que ya existen y yo he vivido, tengo recorrido diferentes provincias, Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, existen inúmeras iniciativas donde los diferentes actores del sistema están juntos tentando encontrar diferentes formas. Y entre un 0 y un 1 son infinitas las posibilidades que hay. Creo que sí necesitamos acercar de esas diferentes posibilidades para construir. No creo, personalmente, que el cambio en la salud es solo top-down o de arriba para abajo, con una definición de un gobierno. Creo que somos todos responsables por esa construcción. Es un comentarito, es impresionante lo que dice Loris. Solemos hablar de salud y hablamos del sistema de servicios de salud. Hay un gráfico muy impresionante que yo pongo cuando doy una charla siempre al principio, que muestra desde el año 1750, en donde más o menos hay datos de mortalidad bruta, qué pasó con la mortalidad en el mundo y que más o menos diferencia 3 eras. Una primera era que tuvo que ver con la alimentación. En la medida que los seres humanos fueron adquiriendo la capacidad de producir alimentos para poder suplir sus necesidades, la mortalidad cae con esta pendiente. Una segunda etapa que tiene que ver con los servicios sanitarios. Agua potable, cloacas en las ciudades, el acceso a condiciones sanitarias, y ya la pendiente, si bien pronunciada, es esta. Más o menos lo que divide eso es los avances de descubrir que el agua potable tenía impacto sobre la salud. Y una tercera etapa que tiene que ver con los servicios de salud, que uno la pone más o menos en el desarrollo de la vacuna Salk, o en esa época. Y ya la pendiente es así. Y hoy tenemos avances impresionantes y no endiablemos a la industria farmacéutica que la liga por todos lados, en la industria farmacéutica, en el desarrollo biomédico, pero los avances en mortalidad global son así. Entonces, un país que no es capaz de garantizar el alimento para, o sea, estoy hablando de 1750 a 1800 y algo, y que no es capaz de garantizar agua potable y servicios sanitarios, bueno, la verdad que esté discutiendo tonterías lo está discutiendo para un segmento chico de la población. Todavía es un país pobre. Hay gente que tiene dificultades alimentarias y gente que no tiene acceso a cloacas y agua potable. Si tenemos claro eso, después podemos discutir cómo creamos un sistema de servicios sanitarios, que es apenas uno de los determinantes de salud, porque como decía Loris, la educación, las condiciones laborales, la vivienda, son muchísimo más importantes, y no se enojen, que el último fármaco. ¿Sí? El último fármaco es cuando uno logró pasar determinada edad. Hay que llegar vivo a los 55, 60 para poder exigir un medicamento. Si no pensamos eso como parte de la historia y después podemos trabajar en servicios sanitarios, vamos a estar errándole. Y los países que avanzan hicieron eso. No es que los noruegos, los suecos, los dinamarqueses pensaron primero eso. Tal cual. ¿Y es posible que exista un sistema de servicios de salud que llegue a toda la población? Porque en estas inequidades, imagino que si no
tenés una Sí. alimentación Creo adecuada. que es también, el sistema de servicio de salud no ranquea en las prioridades de la gente. El problema no son tanto los políticos, él, yo o ella, sino que la gente tiene que hacerse responsable. Durante la pandemia ocupaba el primer lugar o el segundo lugar, la salud, porque hay una emergencia, entonces la salud es importantísima. Ayer miraba un programa de televisión, creo que de nuevo está en el puesto 11. Sí, siempre estuvo entre el 10 y el 15. A la gente no le importa, ciertamente, hasta que no se enferma. El problema es que cuando uno se enferma, si no se preocupó antes, las cartas están echadas. Así que, y cito como ejemplo los países europeos o los americanos. La campaña del presidente de los Estados Unidos tiene en el puesto 2 o en el puesto 3 argumentos sobre la salud para ganar una elección. ¿Sí? Acá el que habla de salud siempre dicen, y discúlpenme la cosa banal, la misma estupidez. Vamos a hacer más hospitales. Flaco, no tienen comida, no tienen agua potable, hospitales no hay que hacer. Lo que pasa es que inaugurar un hospital rinde votos y hacer caños abajo para que haya cloacas parece que no rinde tantos votos. También, perdón, también esa conciencia de que los servicios sanitarios no son una urgencia tiene que ver con que ha habido una infraestructura que mal que bien resolvió muchos de los problemas de la sociedad en términos generales, de una manera inequitativa, con muchas diferencias, pero en líneas generales cuando uno le pregunta cómo se vincula el argentino con la salud, está conforme con lo que puede aceptar, en todos los segmentos. Uno hay veces que se sorprende, nosotros hicimos en algún momento un estudio en lo que es la base de la pirámide, y tuvimos 5 días viviendo con gente, cómo se vinculaba con los hospitales, y estaba, obviamente que en el momento de ir a pedir la cola, 4 horas de cola, 5 horas de cola, pero reconocía mucho el trabajo del médico, el trabajo de la infraestructura sanitaria, veía que había falencias, pero que había mucho entusiasmo en resolverle la problemática de la enfermedad como camino a la salud nuevamente. Entonces, en eso es donde de pronto deja de ser algo importante en la sociedad y pasa a ser una prioridad 13, 14 o 10 y no está dentro de los primeros temas de discusión. Y este tema de trabajo colaborativo que decía Loris requiere de que esto sea un tema de discusión, así como es la inseguridad y la inflación, de la misma magnitud para que lo podamos articular, porque si no la realidad es que no hay voluntad de articular esta discusión. Creo que coincido con lo que están aportando. Desde el punto de vista, antes hablábamos de la crisis del sector de salud, por lo menos que es algo que siempre venimos escuchando, es resaltar esto de que el sistema de salud siempre dio respuesta, siempre dio respuesta. Desde el punto de vista privado, que es donde nosotros nos movemos, sabemos que durante estos últimos años fue el pilar de la atención de la salud en los argentinos, simplemente que ante la realidad macroeconómica van quedando fuera, pero con un concepto que decía Loris de pensando en enfermedades. Es decir, los argentinos tenemos acceso, el sistema es bueno, la calidad científica de nuestros profesionales es excelente. La tecnología en Buenos Aires es muy buena, a medida que uno se va alejando al interior, a lo mejor estamos un poquito deficitarios o con dificultad en la renovación. Es el momento donde ahí la parte pública y privada tendría que articular para llegar a la eficiencia en los recursos que tenemos, que son escasos. O sea que yo creo que el sistema de salud, si bien solicitamos o creemos que hay que modificarlo, en la Argentina partimos de una buena base. Después lo social, creo que lo que dijo Marcelo es clarísimo y es ahí donde uno tiene que apuntar. Uno no puede estar conforme con tener la última tecnología si hay un chico desnutrido en algún lugar del país. Pero a nivel incluso la pandemia expuso que los asociados, en el caso de Sancor Salud, le cuento nuestra experiencia, priorizó la salud. Tuvimos muy poquita gente que desertó del plan, se bajó de la medicina prepaga. Y sabemos que no tenemos buena propaganda. No es que la sociedad, aparecemos en los diarios y nos quieren. Pero creo que hay un concepto de que la salud privada es buena, de que en los sanatorios se da buena medicina. Y bueno, y eso creo que es para trabajarlo. Tenemos que, obviamente, llegar a consenso, mesas de diálogo, alguien tiene que financiar esto. Creo que la discusión está abierta a la posibilidad para seguir discutiendo y debatiendo. Pero es factible una buena salud que llegue a todos los argentinos. Yo también coincido, creo que sí es posible y voy por 3 aspectos de por qué creo sí que es posible.
El primero es de todas las herramientas disponibles que tenemos ahora, que eso fue acelerado a través de la pandemia. Entonces tenemos mucho más información. El segundo, creo que esa conciencia de que todos somos responsables por la salud. Y más allá de eso, ¿por qué creo que hay la posibilidad de haber un servicio de salud que llegue a todos y que sea sustentable? Porque lo primero que tenemos que hacer, y que creo que ya está pasando muchísimo, es descomprimir los servicios de salud. ¿Y de qué forma se descomprime el servicio de salud? Haciendo toda la asistencia primaria, el doctor Marcelo puede me ayudar en eso, que es antes de que se exija del sistema de salud todos los recursos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la semana pasada firmé un contrato con la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y qué vamos a trabajar nosotros? Que vamos a trabajar en formar agentes de salud para todos los puestos descentralizados que van a trabajar en la salud integral de la mujer, que pasa por la educación y todo. Hay datos súper interesantes acá en Argentina. Por ejemplo, la primera causa de muertes de mujeres es cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Ambos evitables. Ambos pueden descomprimir el sistema de salud. 5.600 mujeres mueren por año en Argentina por no conseguir un turno médico. Podemos descomprimir el sistema de salud, podemos ter un impacto social consiguiendo turnos médicos que no sean de 9 a 13, que no sean de lunes a viernes. Que cuando yo hablo de poner el paciente en el centro, no es el paciente cuando ya está enfermo, es la persona. ¿Cuál es el entorno de esa persona? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo podemos acercar? Entonces, contestando, yo absolutamente creo que Argentina va a lograr tener un servicio de salud sustentable. Tanto cuanto, primero, todos los actores se hagan responsables, y acá tenemos actores distintos y responsables. Y segundo, cuando pensemos en descomprimir los servicios de salud, haciendo una atención antes de que pase todo eso, desde educación, infraestructura, prevención. Sí, ahí la pandemia lo que nos permitió también es incorporar nuevos elementos tecnológicos, ¿no es cierto? Creo que este tema de, la otra vez hablaba con una persona en La Rioja, ellos ya tienen informatizado la totalidad de los turnos en el servicio público de salud, ¿no es cierto? La ministra de Salud hizo un trabajo muy bueno, las mujeres jóvenes pueden directamente acceder a su primera visita ginecológica a través del teléfono. Bueno, y la pandemia como que exacerbó o potenció todas esas posibilidades. Y por otro lado tenés un sistema de salud que tiene 130.000, 140.000 médicos en la Argentina, la misma cantidad de médicos por habitante que tiene un país desarrollado, la mayor tasa de camas por habitante. Después veamos la infraestructura, la inequidad, no es lo mismo la cama en donde trabaja Marcelo que por ahí en otro lado, pero hay mucha infraestructura, creo que tiene que ver con la articulación y esto, buscar nuevas formas de colaboración, que también se dieron a partir de la pandemia. Sí, Esta sí. articulación público-privada se dieron cuenta de que necesitábamos tener la totalidad de los recursos disponibles para hacer frente a una emergencia como fue el COVID, y se resolvió bastante bien. El sistema de salud no terminó desbordado, hubo algunos momentos de pico y de estrés, pero no terminó desbordado en ningún momento. ¿Y en qué estado está esa articulación entre ambos sistemas? Desde el punto, yo que soy del interior, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, esta inequidad del acceso a la salud también ocurre en diversos lugares. Las provincias, no es lo mismo la parte pública, insisto, en Buenos Aires que en el interior de las provincias, en las provincias en sí, capitales y después en el interior. ¿Qué es lo que falta? Me parece que la pandemia, pongo ejemplos, hay lugares donde a nosotros nos tocó realidad completamente distinta y tuvimos que estar atentos a lugares donde el COVID se atendía solamente en la parte pública y la parte privada quedaba para las urgencias y todo la patología crónica. Se articuló muy bien. Y hay otros lugares donde costó, donde no se trabajó en forma coordinada. Intentamos, obviamente que no era una decisión de Sancor Salud, pero se veía que la parte pública hacía lo suyo y la parte privada hacía lo suyo. Eso, creo que la pandemia exacerbó esto, el tema de la telemedicina, el tema de acceso a médicos desde lugares donde no hay que llevar la internet también, pero donde no hay posibilidades de acceso. Creo que la puerta está abierta. Es responsabilidad nuestra incrementar lo que se hizo y después incorporar nuevas prácticas. Es muy común que en el interior, en una ciudad de 10.000 habitantes, pueda haber 4 o 5 tomógrafos. Hablamos de la eficiencia que tienen que tener el sistema de salud. En el caso de las empresas, la pandemia, ¿qué nos mostró?
menos empleados, menos empleados trabajando en lugares físicos, trabajando desde la casa, la telemedicina, ser empresas más eficientes. Después el sistema de salud o el subsistema, tenemos que aprovechar esto y somos responsables. A mí me gustó algo que dijo Loris. Dice, acá no hay un iluminado, que esto es el partido determinado trae tal propuesta. Me parece que es una responsabilidad de todos, con desconstrucción. Creo que están los actores, tenemos una muy buena base para empezar a trabajar eso. Con muchos desafíos y tenemos muchos errores, sí, pero hay que trabajarlo. Pero está abierta la posibilidad de la integración público-privada. Hablaron de reformas en mayor medida, todos lo fueron nombrando. ¿Qué reformarían ustedes? ¿O cuál es la reforma que dicen, esto sí o sí hay que trabajarlo? Hablando de lo que decía Loris, me parece que uno tendría que pensar qué sistema de prestación de servicios de salud quiere tener, y pareciera que hay muy buenas evidencias para decir que un sistema en que la atención primaria de la salud esté en un escalón, que luego haya un segmento intermedio y luego la alta complejidad, y darle entonces una matriz, ¿sí?, de prestadores de servicios que podrán ser privados, estatales, organizaciones sin fines de lucro, como es el hospital en donde yo trabajo, no importa, pero tener un sistema en donde se escalone la prestación de servicios. Eso, para el segmento social alto, probablemente implique cierta percepción de restricciones. Y para el segmento social más bajo signifique muy buena accesibilidad, ¿sí? Porque hay inequidad. Ahora, ese sistema es más eficiente, porque lo que nosotros buscamos se supone que son resultados, ¿sí? Y para eso hay que tener una gran discusión con la sociedad respecto de que si lo que buscan es percepción, ¿sí?, probablemente los costos suban, ¿sí? Y que si uno invierte, yo lo digo medio en broma, medio en serio, en suites y ahora voy a decir una barbaridad, y en gente linda, en personas lindas atendiendo con una sonrisa, probablemente no tenga recursos para la alta complejidad o para pagarle bien a los médicos o a los enfermeros. Entonces todo no se puede con los recursos que tenemos. Y una vez que diseñamos el sistema con el que queremos asistir a la gente, poniendo al paciente, su familia, las personas en el centro, viene la etapa de cómo lo financiamos. Y cómo lo financiamos, bueno, hay diferentes modelos en el mundo que funcionan. El Reino Unido, por ejemplo, es un sistema que se paga desde las rentas generales, desde los impuestos. Bueno, nosotros no tenemos confianza en los impuestos, no los pagamos, no creemos que los políticos, qué sé yo. Bueno, hay sistemas en donde hay una parte que viene de los impuestos y otra que va desde el trabajo. Tenemos que tener empleo registrado, pucha, tenemos la mitad del empleo registrado nada más. Bueno, las personas pagarán una parte. Después discutimos la financiación, pero coincido con Loris en que lo primero es poner qué objetivos y qué resultados queremos conseguir, ¿sí?, en servicios de salud, y cuál es el mejor sistema para hacerlo. Yo diría que esas dos cosas están más o menos resueltas y no hace falta inventar la rueda. Así que se trata de la segunda discusión. Sí, ahí agregar lo que dice Marcelo, copiar las cosas que ocurren en el mundo, ver lo que ocurre en el mundo. En Argentina creo que la salud del concepto es constitucional, me lo tienen que dar y yo no tengo responsabilidades. O el Estado me lo tiene que dar o yo pago una cuota y por eso voy a exigir lo que quiera. Coincido con la mirada de Marcelo, pero agregando también, como es una discusión con la sociedad, es la participación de cada uno de nosotros. En el mundo se ve como un seguro. Si yo no fumo, si yo no hago tal cosa, tengo una bonificación porque soy un paciente con menos riesgo. Si yo me cuido, si yo hago deporte, o sea, involucrar en la salud, no solamente con una cuestión que lo maneja el Estado, lo manejan los sanatorios, los médicos, nosotros, y las empresas de medicina prepaga. No, tenemos que involucrar a la sociedad en esto, la participación de una sociedad sana, con buenos hábitos, así que eso también incorporaría. Pero hay un gran, hoy, como está el sector, hablando siempre de lo privado,
Digo, estamos en un momento crítico, en un momento no es favorable, la pandemia generó después una alta demanda en los pacientes, en la consideración de lo que es salud, por lo cual este sistema como está, en el caso de la medicina prepaga, cuota controlada y nada, discusiones con Marcelo, cuánto tengo que después abonarle las prestaciones a ellos, me parece que ahí el financiamiento hoy es clave para que no sufra un resentimiento del servicio. Cuando me decís crítico, ¿es que está deficitario? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Mirá, si uno ve el tema, es difícil manejar los parámetros macroeconómicos cuando hay un país con inflación del 50%. Eso, cualquier análisis es difícil de manejarlo, cuánto vale una prestación médica en un país con una inflación del 50%. Pero hoy el desfasaje entre la inflación, los insumos que están dolarizados que sufren ellos, más el gasto obviamente de medicamentos, más la alta tecnología, creemos que estamos... El recurso humano. Recurso humano. Nuestro personal recibió sistemáticamente la inflación o unos puntos por encima de la inflación. Por supuesto que todos queremos más, pero en servicios de salud, cosa que a mí me sorprende, los servicios de salud son uno de los principales empleadores de cualquier sociedad, ¿sí? Bueno, acá tenemos que los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, los bioquímicos, bla, 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 pero lugares donde hay números, 13% de la mano de obra ocupada trabaja en el sector salud. Es un empleador muy importante. Y que diría que en términos generales en el mundo está medianamente bien retribuido. Bueno, se me vienen todos encima, no, porque... Pero está por encima de un enfermero está por encima de la línea de pobreza, lo cual es mucho decir en la Argentina, en donde hay salario por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuán desfinanciado está el sistema? Y más que hace 5 minutos. ¿Por qué? Porque podría yo mostrar muchísimos números. Los servicios de salud van muy por encima de la inflación en cualquier país que ustedes quieran mirar. En ascensor vamos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente vive más y consume muchísimo en los últimos años de vida, porque gracias a la investigación y los médicos, ¿sí?, y los científicos, la velocidad de crecimiento de las nuevas tecnologías que agregan años de vida y calidad de vida ocurre. La innovación y el desarrollo, no hay muchos segmentos, sacando el de la informática, tal cual, que vaya a más velocidad. Bueno, bienvenido sea, pero los recursos de algún lado tienen que salir. ¿Cuán desfinanciado está el sistema? Y es muy difícil decir un número, pero ¿qué vamos los privados que tienen una regulación de medicina prepaga hoy, donde el Estado dice cuánto se puede aumentar con una tablita que se presenta, qué sé yo, pero que la decisión, debo decirlo, en general termina siendo política, y es, no podemos porque salimos en el diario y qué sé yo, 5% para todo, pum, 6% para todo, 2 meses, dividámoslo. Bueno, así no se hacen las cosas, porque lo que ocurrió es que en el año de la pandemia no hubo ni un solo aumento. Estimo, y no deberíamos no decir que se atendió menos gente y entonces en ese año los seguros no perdieron dinero, al revés, pero que salidos de la pandemia, la demanda contenida de servicios de todo ese año, más la inflación de base, sin que hubiera ocurrido ajuste de precios en ese año, los dejó 20%, 25%, yo tiro números y vos me podés decir cualquier cosa. 40 y 45% abajo. ¿A qué lleva eso? Bueno, que nadie fantasee, digamos, que nadie fantasee que con 20, 30, 40, 50% menos se puede hacer lo mismo que con 20, 30, 40% más. Ocurre dificultad en la accesibilidad. Entonces, no me dan turno nunca. Bueno, hay 50%. Ocurre lo mismo en el Reino Unido.
cuando la velocidad de los impuestos no alcanza la velocidad de los costos en salud, empiezan las listas de demora para operarse una cadera, una rodilla o la catarata. Ocurre deterioro de la calidad. Esto, y acá me agrando, algunos no lo aceptamos, ¿sí? No vamos a deteriorar la calidad del servicio que queremos dar. Entonces tenemos problemas de accesibilidad. Y la decisión es de la sociedad, ¿sí? El que diga, me aumentó demasiado la cuota, y bueno, sabe que vas a tener, porque no hay magia. Sancor Salud no puede fabricar recursos, ni yo no puedo pagarle los medecamentos decirles, muchachos, ahí, Marcelo, también la salud es justa y entonces me los tienen que dar gratis. De estar enfermo a estar sano de vuelta es algo que nadie quiere gastar plata. Yo siempre digo, tenemos un teléfono y hoy gastamos, no sé, una cantidad de plata muy importante, no importa el nivel social donde estés, en tener un smartphone, que era algo que no era ni siquiera una necesidad y hace 15 años atrás no estaba en el bolsillo de nadie, y tenés un abono, y en eso nadie lo discute. Todos pagamos un teléfono, queremos tener un teléfono lindo, podés poner la persona que quieras, seguramente tiene un smartphone, gasta una cantidad de plata por mes en tener su abono y no se queja. Ahora le decís que tiene que gastar plata en salud para lograr ese servicio, que no tiene una cierta predisposición a no invertir en salud. ¿Cuándo tienen el próximo summit con las compañías de seguros? Ay, qué buena pregunta. Me parece que es mediados de año. Nadie cuestiona cuánto aumenta el seguro del auto, ¿no? Porque los autos suben, se ponen más caros, hay más siniestralidad, menos siniestralidad, no sé qué. No el seguro del auto, ¿ustedes tienen seguro, venden seguros? No. Sí, no de auto, no de auto. No de auto, no. 70%. Y sí, si los autos suben, la siniestralidad sube, El problema es con la percepción. La percepción en Latinoamérica, creo, en Europa, es que la salud es un derecho y eso crea la fantasía de que derecho deviene dado y no hay que pagar. Bueno, o se paga con la cuota, o se paga con los impuestos, o se paga con el trabajo, o se paga esperando. O se paga esperando, o teniendo peor calidad. Sí. Pero también ahí, sumando a lo que eficiencia, el doctor Marcelo habló duda. antes, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué serían las primeras? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros? Sí. Yo creo que la atención es en la atención primaria. Otra vez yo vuelvo a lo mismo, es descomprimir, porque lo que estamos hablando acá es de un sistema de servicio de salud comprimido. ¿Por qué? Porque toda vez que hablamos de salud, hablamos ya en un momento de enfermedad y tenemos que volver atrás. Yo creo que el principal cambio para un país es cuando deja de existir un tema salud y el estado de salud de su sociedad pasa por todos los ministerios, pasa por todo. Empieza con la educación, pasa por el acceso, pasa por la infraestructura. No debería existir la salud vista desde un lugar desde los servicios. Suelto, acá en otro lugar. Es integral. Cuando pasamos a ver el ser humano y su estado de salud como algo integral, que empieza desde el social, de donde vivís, de la escuela, de todo. Hay inúmeros recursos que hoy no utilizamos que podrían servir de acceso a la salud, a mantener la salud de las personas. Un chico va a la escuela todos los días. Es un acceso tremendo de la salud. Ya está ahí, en ese lugar. Desde la educación, de cuidados básicos de salud que puede tener, una alimentación bien hecha, la actividad física, y número. Yo creo que hoy lo que nos falta es un programa que piense en la persona con salud y cuáles son todos los recursos disponibles que podemos y deberíamos usar. Y todos los actores son responsables. Todos los actores. Yo no estoy acá para vender un fármaco, yo estoy acá soy un actor en la salud del sistema argentino. ¿Cuál es mi contribución? ¿Qué estoy haciendo yo para garantizar que las personas tengan salud antes, descomprima el servicio y nosotros podemos dar acceso a la medicación cuando necesario? Edgardo, ¿y ustedes desde Vago cómo están viendo? ¿Qué les gustaría o qué sienten que habría que reformar? Bueno, creo que Marcelo ya planteó reformas en lo que es el sistema de salud. Si querés algo más sectorial,
Cuando hablábamos de la articulación público-privada, creo que hay mucha investigación básica en la Argentina, ¿no es cierto? 60% de la investigación que hace el CONICET está dedicada a ciencias de la salud. Yo creo que deberíamos mejorar esa articulación entre la investigación básica como para poder resolver estos temas de salud y lo que hablaba Loris, de desestresar al sistema a partir de innovación, ¿no es cierto? Somos en el mundo la segunda industria en términos de investigación. Hoy la primera es la industria tecnológica, la segunda es la industria farmacéutica y a través de la innovación tenemos la capacidad de cambiar la vida de las personas. Entonces yo digo, miremos al otro lado. El sistema está estresado, claramente si tratamos de resolverlo bajo las limitaciones del propio sistema va a ser mucho más difícil. Tratemos de traer innovación a ese sistema. Puede ser desde el punto de vista de alguna forma de suministrar la salud, puede ser desde un diagnóstico más temprano, puede ser desde darle información de otra forma a la gente. Creo que hay muchas cosas que la industria farmacéutica lo está haciendo, está mirando más integralmente al paciente, ¿no es cierto? No es solamente que vendemos un fármaco, sino que tratamos de facilitarle cómo le llega ese fármaco, tratamos de facilitarle o de ayudarlo a crear hábitos de vida que sean más saludables, que maneje mejor su enfermedad, que de alguna manera el sistema de salud no se estrese con un paciente complicado, brindándole servicios de enfermería, que de alguna manera racionalizar ese uso de recursos y permitir que hoy el sistema tenga un poquito menos de estrés. Yo si me tuviese que focalizar en algo es, bueno, tratar de lograr que el músculo que tiene la industria farmacéutica en términos de innovación se acelere, que creo que la pandemia fue un elemento donde las autoridades regulatorias miraron con buenos ojos esta aceleración para permitirnos traer innovación y tratar de desestresar el sistema de salud. Les pido para cerrar que me digan 2 desafíos, pero así concretos, 2 desafíos que tienen en los próximos 5 años desde el rol de cada uno de ustedes. Nosotros nos copiamos del Barcelona y tenemos un nuevo lema que es somos más que un hospital. ¿Por qué? Porque tenemos un seguro, tal cual Sancor, tenemos 2 hospitales, uno en la ciudad de Buenos Aires, uno en San Justo y una red de 17 centros médicos. Tenemos una universidad que forma médicos, enfermeros, instrumentadores, bioingenieros. Y tenemos un área de innovación y desarrollo. Para el hospital italiano el desafío es colaborar desde somos más que un hospital para que algunas de las cosas que dijimos acá ocurran, para poder aportar desde nuestro lugar a un sistema de prestación de servicios de salud que sea mejor y más eficiente. Gracias. Bueno, nosotros desde hace 90 años que estamos en el país, casi creo que siempre lo mismo, necesito preocuparnos por la calidad de vida de los argentinos, ¿sí? Desde nuestro lado tenemos una llegada, estamos casi en 2 millones de hogares todos los meses, bueno, ver de qué manera podemos mejorar todavía la calidad de vida de cada una de esas personas. Loris. Para nosotros el mayor desafío es desconstruir el modelo que trabajábamos antes y construir una organización que tiene un modelo distinto, una organización más fluida, una organización que busca esa colaboración con todos los niveles de sociedad, sacando una imagen que hasta el momento siempre era una imagen de la industria farmacéutica queriendo llegar. Entonces eso para nosotros es un desafío muy grande y, como dije antes, ser capaces de ayudar en la construcción de un sistema de salud sustentable, descomprimido y que sea capaz de acceder a la innovación de una forma tranquila, fluida y accesible a todas las personas. En el caso de Sancor Salud es tener una mirada integral para con el asociado, hablando de bienestar, no solamente, creo que era parte de lo que decíamos todos, no solamente la cura de la enfermedad, sino bienestar con productos que ayuden a su día a día. Nuestra fortaleza es el interior. Hoy tenemos 700.000 asociados, donde las raíces son en el interior, es seguir creciendo, profundizando ese cambio y siendo responsablemente, como empresario responsable. Nosotros tenemos una fundación en la cual trabajamos mucho sobre los recursos y los derechos humanos. Ser una empresa socialmente responsable es el mayor desafío, una empresa humana, y seguir creciendo en esta cuestión y siendo un actor que cuando haya la discusión en salud, poder, dar la mirada nuestra. Gracias a los 4 por estar acá. Muchas gracias, Marisol. Gracias por habernos acompañado. Nos acaban de avisar que la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti,
se le impuso la agenda y no pudo llegar, pero bueno, fue un debate muy rico el que dimos, me parece, que para cerrar esta jornada dejaron un montón de datos, así que muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí, gracias por formar parte del Help in Action.